Buenas noches, profesora. Buenas noches, Maca, Rosemary, Jessica, Lee. Buenas noches, Noemí, Miriam. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesora. Bueno, buenas noches. Buenas noches con todos, con todas. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Hoy día vamos a hablar del diagnóstico temprano, oportuno. Vamos a ver algún acercamiento eh, acerca de los servicios de salud, ¿sí? Alineados a las 4 líneas estratégicas de la PAO y también a los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Okay? De acuerdo a eso, vamos a hacer también en grupo algunos trabajos y para un trabajo aquí en el grupo sí que les voy a pedir que participemos todos, ¿de acuerdo?
Algunos de ustedes podemos estar de viaje o en camino o en casa, pero sí les voy a pedir que cuando hagamos los grupitos participemos, porque luego les voy a pedir la opinión a cada uno de los integrantes del grupo, ¿de acuerdo? A veces pasa que cuando se hacen los grupitos online, digamos, solamente están trabajando una o dos personas. ¿Ok? Bueno, y luego de esto les voy a dejar ya digamos, algunas pautas para poder trabajarlo mañana en clase, ¿de acuerdo? Y ya poder trabajar mañana en clase el consolidado 2 y de acuerdo a eso podría cerrar el consolidado 2 y luego ya a lo largo de las semanas vamos a ir dejando el trabajo final, ¿de acuerdo? Para ya con eso terminar ya las clases, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta cómo vamos, estamos 14, ¿sí? Solamente estamos, bueno, 14, mañana sería 15, luego tenemos el 21, 22, 28 y 29, y prácticamente el 5 y el 6 ya vendría a ser pues los trabajos finales, ¿no? Porque las clases terminan el lunes, pero bueno, el día lunes prácticamente tenemos una hora y la verdad es que mucho no se va a poder hacer en ese tiempo, entonces vamos a apuntar a que todo el trabajo se haga, digamos, entre esta semana, la siguiente y la subsiguiente, es decir, básicamente a partir de ahora tenemos unas 2 semanas más para poder trabajar y las exposiciones del trabajo final sería el 5 y el 6, ¿de acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, lo que vamos a hacer es avanzar lo máximo posible el consolidado 2 para ya poder ir descargándonos el consolidado 2 y luego el día lunes les explico el trabajo que vamos a abordar el resto de los días. Para ya terminar con tranquilidad todo el ciclo, ¿sí? Bueno, y de todas maneras las pautas las voy a dar mañana porque sé que algunas personas suelen, por temas de trabajo, llegar un poco fuera de la hora o más allá de la hora, entonces lo ideal sería que vayan ustedes avanzando, la diapositiva está cargada igual en el aula virtual, entonces lo ideal sería que ustedes vayan avanzando para que puedan, digamos, tener el material ya a mano, para que puedan ir revisándolo, trabajándolo y que el tiempo no les quede corto, ¿ok? Entonces, bueno, hoy día básicamente ya entramos a la unidad 3, ¿de acuerdo? Hoy día vamos a trabajar la unidad 3 y luego la unidad 4, que vendrían a ser básicamente algunos métodos terapéuticos que contemplan el sílabus, como la psicología transpersonal, integracionista, son básicamente 4 modelos terapéuticos los que se contemplan y eso los vamos a ver entre la siguiente semana, de acá a 2 semanas más, ¿ok? Y luego ya la última semana estaríamos entrando digamos, a la etapa final de los exámenes finales. Ahora, en la clase, en una de las clases también, vamos a trabajar también la actividad virtual 3 y 4, ¿de acuerdo? Ya les voy a ir indicando cuál va a ser, ¿sí? Bueno, entonces, abordamos el tema, el diagnóstico temprano y oportuno. El diagnóstico temprano y oportuno, sí, tiene que ver con la prevención secundaria, ¿ok? Podemos abordar que el diagnóstico temprano significa la búsqueda de enfermedades en sujetos aparentemente sanos con la mayor precocidad posible, pero también significa poder diagnosticar en la primera fase de la enfermedad, para poder evitar que la enfermedad se complique, ¿no? O que el trastorno se complique, dependiendo de cuál sea digamos, la circunstancia o los signos que vayan manifestando, poder tratarlos en una fase temprana para evitar que se complejice. ¿Cuál es la importancia de un diagnóstico temprano?
¿sí? Básicamente la importancia de un diagnóstico temprano es, primero, que se puede abordar y no solamente estamos hablando, digamos, del riesgo o no estamos hablando solo de enfermedades o de trastornos a nivel general de somático, sino también de salud mental, ¿ok? Pero básicamente disminuye el riesgo de muerte, ¿ok? Mayores probabilidades de curación, menores costes de tratamiento y menor riesgo de complicaciones. Es decir, la importancia de diagnóstico temprano es que si se aborda en una primera fase de la enfermedad, ¿ok? Podemos impedir que ésta se complejice y que genere un tratamiento que pueda ser más caro, que pueda generarle un mayor coste, no solamente a la familia, sino que en general al Estado también, como coste, digamos, como coste en salud, sino que además el diagnosticarlo tempranamente podría facilitar incluso el trabajo para que pueda generar menor impacto en situaciones incluso socioemocionales, ¿no? De encaje y poder impedir que esta persona pues genere mayores posibilidades de abordarse con un tratamiento adecuado y que la enfermedad no se le complejice y no genere mayor impacto a lo largo de su vida, ¿no? O deje huellas que puedan impedir su correcto desarrollo en la sociedad a lo largo de la vida. Y, por supuesto, un menor riesgo de complicaciones. Entonces, aquí hablamos, ¿no? De un poco para poder ejemplificar, hablamos del cáncer, ¿no? Que es una de las enfermedades que, digamos, se aborda más en términos de diagnóstico temprano, ¿no? Sabemos que el riesgo de muerte, ¿no? Según esta estadística, hablamos que en la mujer básicamente es el cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino, ¿no? Y acá tenemos otra estadística en donde el cáncer en las Américas nos dice que es la segunda causa de muerte en las Américas, ¿no? Y los cánceres más frecuentes en hombres y en mujeres básicamente son el cáncer de mama y el cáncer de próstata, ¿no? Esto un poco entrando a una información, digamos, genérica, porque luego vamos a ir abordándolo también de temas de, digamos, de salud mental, pero como característica general es esto. El cáncer de próstata un 21.7 y el de mama un 25.2. Ahora, dentro de estos dos que son los, digamos, que son los más comunes, tenemos también de que a pesar de ser comunes digamos, son los que más se pueden trabajar desde este enfoque de diagnóstico temprano. Hay un gran porcentaje de curación de la enfermedad, como sabemos, seguramente aquellas y aquellos que trabajan en temas de salud lo saben todavía muchísimo más, que poder abordar, digamos, esta enfermedad en una fase inicial genera o incrementa las posibilidades de éxito, ¿no? De éxito en el tratamiento. Vamos a mirar ahora un videíto, ¿no? Un poco para recordar el tema de la prevención. Lo vamos a mirar ahora. La detección temprana del cáncer de mama es clave para la supervivencia de las afectadas. En momentos de crisis como el actual, conocer los factores de riesgo y los posibles síntomas se hace todavía más necesario. La autoexploración es vital siempre, pero más durante estos meses de crisis en los que muchas consultas se han visto alteradas o canceladas. Esta autoexploración hay que hacerla a partir de los 20 años, una vez al mes. En la etapa premenopáusica, una semana... ¿Se escucha eco? Oh, bueno, qué pena. A ver, posiblemente sea, no sé, ¿por qué será? Pero bueno, eso era un poco, a ver, espera, voy a intentar, los siguientes videitos que vamos a ver
se los voy a compartir, ¿de acuerdo? Para que ustedes lo vayan viendo, pero bueno, en este caso eso era un poco, ¿no? El tema de la prevención, tanto del cáncer de mama como el cáncer de próstata, que estaba vinculado a una cuestión de prevención. Ahora, el diagnóstico temprano, ¿no? Les voy a pasar ahora el video, los siguientes que vayamos viendo, se los voy a pasar porque no sé por qué. Ah, ya. Solo tengo que apagar el audio. Ok, entonces vamos a intentar nuevamente. Ya, a ver, un minutito. Posiblemente sea eso, a ver. O sea, apagar mi audio, pero si apago mi audio ya no se escucha, ¿no? O sea, si apago el audio ya no se escucha. Lo que ha pasado por 2 diapositivos, ¿correcto? Entonces, desactive un audio para que no se... No, lo tengo solamente en uno. Solamente lo tengo en uno, no lo tengo en dos. Solamente lo tengo en uno. A ver, voy a volverlo a pasar, ¿de acuerdo? Esto es básicamente con el... A ver, voy a volverlo a pasar un ratito. Ok, vamos a ver. Voy a intentarlo nuevamente, a ver. Vamos a intentarlo otra vez. ¿Ahí se escucha bien o se escucha eco? Ahí está bien, profesora, gracias. El cáncer de próstata es la patología cancerígena más frecuente en el varón. Sabemos que en el mundo occidental solamente sería la tercera causa de mortalidad en el hombre. Se recomienda que los pacientes o los varones acudan a la consulta del urólogo cuando cumplan 40 años para hacerse una primera revisión con PSA y tacto rectal. Posteriormente a los 45 años y ya a partir de los 50 años se recomienda una revisión anual. El cáncer de próstata se puede tratar de muchas maneras. Es muy importante tratar de individualizar el tratamiento, ya que depende de las circunstancias de cada varón, de su potencial sexual, su edad, su experiencia de vida, su patología concomitante, pues hay que hacer un tratamiento individualizado. La cirugía es la técnica habitual, la más realizada, que se puede hacer por cirugía abierta clásica, lo que nosotros conocemos por prostatectomía radical abierta. Se puede hacer también por vía laparoscópica, que es la prostatectomía radical laparoscópica. Y hoy en día está la técnica del Da Vinci, que es la prostatectomía radical asistida por robot, de la que disponemos en este centro, que es la técnica, podemos decir, más avanzada. Ahora bien, hay algunos casos de pacientes con tumores poco agresivos que hacer una vigilancia activa, es decir, hacer un seguimiento muy estrecho de su enfermedad, evitaría pasar por cirugía y evitaría efectos secundarios de la misma. Bueno, sabemos todos que los efectos secundarios de la cirugía no son desdeñables. Los más importantes son la disfunción eréctil, que puede afectar casi hasta un 70 o un 80% de los pacientes, y luego la incontinencia urinaria, que puede afectar un 4 o 5% de los pacientes. Estos efectos son importantes, por lo cual el tema de la vigilancia activa que hemos hablado anteriormente es un tema importante. En cuanto a la recuperación de estos pacientes, generalmente se recuperan rápido. Sobre todo si son cirugías laparoscópicas, la recuperación en pocos días, en 3-4 días están en casa, estando una vida sedentaria, una vida tranquila durante una semana en casa, y al cabo de 10-15 días pasan una vida laboral normal, incluso hacer deporte. Bueno, la tasa de curación, si el paciente se diagnostica a tiempo, son altísimas. Hoy en día lo importante es hacer un diagnóstico precoz, por eso es muy importante que el paciente acuda pronto a hacerse un chequeo, un PSA, un tacto rectal a las consultas del urólogo. Y hoy en día con cirugía y con vigilancia activa, la mortalidad en los casos localizados es muy baja. Lo que es una pena es que el paciente llegue tarde, que llegue con metástasis, con lo cual las tasas de curación ya bajan muchísimo. Pero en condiciones normales estamos hablando de una tasa de curación pues, de un 90-95 de los pacientes si el paciente se diagnostica el cáncer de próstata de forma precoz. Pues para eso es muy importante el diagnóstico pronto de la enfermedad. Ok, chicos, chicas, ¿ustedes conocían la información acerca de, digamos, del diagnóstico precoz, del cáncer de mama y del cáncer de próstata también, en general, a nivel de diagnóstico, a nivel de lo que uno tiene que hacer, o en general lo que se tiene que hacer a nivel preventivo?
Sí, ¿verdad? Seguramente que sí. Sin embargo, todavía sigue siendo, a pesar de que conocemos, digamos que el diagnóstico oportuno y la prevención es importante, dentro también del trabajo que a nosotros nos amerita, nos vamos dando cuenta que todavía es una incidencia que se sigue dando, ¿no? Escuchábamos acá al especialista que poder tratar estas enfermedades en un momento precoz o inicial de la enfermedad, ¿no? Nos da mucho porcentaje de éxito, lo mismo en el cáncer de mama. Entonces, por ahí quiero algunas hipótesis acerca de por qué es que todavía, digamos, en general en la población existe esta, en general, todavía hay incidencia de esta enfermedad y todavía sigue habiendo, digamos, resistencia a poder trabajarlo desde dentro del diagnóstico temprano, dentro de la prevención. ¿Qué hipótesis podemos lanzar? ¿Qué comentarios podemos hacer al respecto? Posiblemente podemos mencionar que las pruebas, ¿no? Las campañas, sí que es cierto que hay campañas, todavía no están al alcance del 100% de la población, hay algunos lugares a los que no llega. También podemos comentar acerca de, del prejuicio que todavía se sigue manteniendo, por ejemplo, ¿no? Con la prueba tacto rectal, aún a nivel, digamos, a nivel país, a nivel Perú y seguramente en algunas partes del mundo, todavía de Latinoamérica, se sigue presentando esa resistencia, ¿no? Sí, Cecita, adelante. Miss, buenas noches, compañero, buenas noches. Digamos, el tema que estamos tratando, bien es cierto, aquí en el país por lo menos hay algunas campañas, de repente al año uno o dos, por lo menos en Distrito de Ancón, tal vez hay uno o dos campañas que hacen pues sobre este tema. Sin embargo, yendo a su pregunta, de hecho que como usted me lo ha indicado, hay varios factores, ¿no? Podría indicar mi hipótesis, de repente podría ser pues el falta de políticas públicas o no políticas, digamos, pues más humanizados, ¿no? En ese aspecto, digamos, preventivos. Solamente haciendo mención aquí en Lima, pero si pensamos en las regiones, obviamente, digamos, es más lamentable. No habría ni campañas porque están abocados pues en otros temas, ¿no? De repente, porque los médicos también no se alcanzan, no se abastecen, digamos, para dar, ¿no? Una atención adecuada porque hay mucha demanda. Y el otro factor también podría ser también el desconocimiento, ¿no? El desconocimiento también de la población, porque a veces la población desconoce estos aspectos y difícilmente se va a acercar pues, de repente a una posta médica, ¿no? Y eso, entonces, podríamos decir, son varios factores en este caso, Miss. Gracias. Gracias, Cecita. Sí, efectivamente, creo que hay múltiples factores como los que comentas. Efectivamente, también hay una cuestión de que nuestro sistema de salud está más dirigido quizá a tratar la enfermedad, ¿no? O a la rehabilitación que a la prevención. También es cierto que por la capacidad que tenemos y por la sobrecarga de pacientes quizá esperamos, ¿no? Por lo que significa también para nosotros ir a hacer colas largas a un centro médico para que nos atienda. Por eso también esperamos, como nos decía Eduard, que nosotros tengamos síntomas, ¿no? Todavía para acudir. Es verdad que dentro del sistema de salud, ¿no? Igual todavía no termina siendo de derecho universal para el 100% de la población, ¿no? Aún tenemos muchas brechas al respecto. Tenemos, por ejemplo, las EPS, ¿no? Pero tienes que tener ciertas condiciones laborales para poder acceder, digamos, a una atención más oportuna y mejor, ¿no es cierto? Y además con mayores probabilidades incluso de tratamiento. Maca nos comenta acerca del gobierno publicó el reglamento de la Ley Nacional del Cáncer, Ley 313336. ¿Nos quieres comentar al respecto, Maca? Sí, profesora, ¿qué tal? Buenas noches con todos.
Si bien es Buenas cierto, noches. existe actualmente una ley, una norma que busca trabajar de manera preventiva y atender a nivel nacional una problemática social, en este caso el cáncer, pero lamentablemente la ley no está encaminada a nivel nacional, ya que el tratamiento, la atención se centra aquí en Lima y como bien decía César, lamentablemente la realidad en las provincias, en ciertas regiones, pueblos alejados, recónditos, pues no llega el ámbito de los beneficios que tiene esta ley. Por lo tanto, aunque la cobertura que se busca con esta ley es el acceso gratuito y prioritario a los servicios de salud para aquellas personas porque tienen alguna enfermedad, padecimiento oncológico, pues el presupuesto no alcanza para desarrollar un programa de prevención y control de cáncer a nivel nacional. Muchas gracias, Maca. Sí, efectivamente. Eh, los presupuestos no están dados y en general habría que pensar en una transformación de nuestro sistema de salud de acuerdo a las nuevas tendencias. ¿Alguno de ustedes ha llegado dentro de ese análisis que ha podido hacer en el anterior trabajo? ¿Ha podido revisar algún indicador que le haya parecido, digamos, interesante o algún indicador en términos de salud, prevención, programa que se esté desarrollando en la región que han analizado? ¿Alguno de ustedes quiere compartirlo? ¿O la de región que han elegido dentro del consolidado del trabajo anterior? ¿No han encontrado nada que les haya parecido interesante? ¿O que quieran compartirlo? Lee, por ejemplo, Edward, ¿han encontrado algún punto a comentar en los trabajos que han realizado? Profesora, ¿qué tal? Buenas noches. Profesora, mire, con referente a esto, con referente a la visión macro que normalmente damos, siempre nos quejamos con referente a esto, que no hay presupuesto, y creo que eso va a ser de toda la vida esto. E incluso yo creo que si hubiera el presupuesto suficiente a nivel nacional, creo que el prejuicio, más que todo, el prejuicio bueno, tanto, bueno, desde mi punto de vista de los hombres, para que podamos hacer el examen e incluso también el esperar que todavía haya los síntomas para poder, creo que es más fuerte, así haya los presupuestos, ¿ah? Creo que eso ya es otra visión. Yo creo que si hubiera un centro de detección gratuita, o esté en la esquina de la casa de cada uno de nosotros, creo que muchos de nosotros no iríamos pues, justamente por ese tipo de prejuicios, que es cuestión de creo que es otra óptica para poder analizar, ¿no? Sí, efectivamente está relacionado con lo que hemos ido viendo al inicio de la clase, ¿no? Que es la salud y el comportamiento, ¿no? Digamos, este es un tema en el que también nosotros a nivel de psicología de la salud podríamos ir abordando, ¿no? Como así, sí que es verdad que nuestros sistemas de salud no lo favorece, pero también es cierto que cuando hay campañas incluso, digamos, la decisión o la participación también es bastante baja y hay una cuestión también de, digamos, de quizá hasta de sesgo cognitivo, ¿no? Con respecto a algunos temas que no permiten trabajarlo desde la prevención, ¿no? Entonces eso también es un tema que hay que considerar, ¿no? Efectivamente, por ahí hay un campo que nosotros los psicólogos todavía podríamos abordar, ¿no? En temas que a veces parece que no están relacionados, realmente sí lo están. Volviendo un poco al tema,
vamos a mirar ahora acerca del tema de salud mental, ¿no? ¿Qué importancia tiene el diagnóstico temprano en la salud mental? Lo hemos ido viendo ya en otro curso, ¿no? Y veíamos pues las noticias del 11 de mayo del 2021, lo vimos ¿cómo se llama? Lo vimos en el curso de intervención acerca de las tasas de suicidio, ¿no? Que están en aumento en el Perú. De hecho, vimos una estadística del Banco Mundial y sí que es cierto que en el Perú, a pesar de que nuestra estadística con respecto al suicidio es una estadística que va en aumento, si nosotros nos comparamos con respecto a algunos otros países, no estamos, digamos, dentro de los países con un mayor índice, con una mayor tasa de suicidio, ¿no? Sin embargo, nos mencionan que, de hecho, es un problema, es una situación, ¿no?, de salud pública que se está presentando en nuestro país. Entonces es importante, digamos, no perderlo de vista, porque según la OMS, ¿no?, en general esto es un dato en el mundo, cada 40 segundos se suicida una persona, siendo en su mayoría jóvenes entre 15 y 29 años, ¿no es cierto? En muchos de los casos, incluso el suicidio se puede dar desde una perspectiva que genera incluso sorpresa en el entorno, ¿no? Porque aparentemente pues no habían, digamos, prestado atención a los signos o a los síntomas que podía haber estado mostrando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, según el MINSA, ¿no?, nos dice en 2019 que en el Perú el 80% de los suicidios están asociados a la depresión severa, ¿no? Entonces, sabemos que un diagnóstico de la depresión en su etapa inicial, dentro de este orden de ideas, podría evitar, no decimos que el 100%, ¿no?, de depresión va a llegar a una situación de suicidio, pero es un riesgo, ¿no? Entonces, es un factor de riesgo que si lo abordamos en su etapa inicial, es muchísimo más digamos, estamos aminorando el factor de riesgo que pueda suceder, ¿no? Además que ya sabemos que la depresión en general no solamente es una cuestión de afección para el individuo, ¿no?, sino que además hay una serie de factores en los que impacta, ¿no? Por ejemplo, en su rendimiento académico, ¿no? Una persona que está pasando por un proceso, por un cuadro de depresión, es una persona que no va a ser productivo, digamos, ni a nivel laboral ni a nivel académico, ¿no? Va a generar también un impacto en el entorno, con lo cual el trabajarlo desde la prevención con los primeros signos, síntomas que podría mostrar, ¿no?, evitaría inclusive, porque a veces podemos pensar que no se puede llegar o el riesgo no está en riesgo la vida, y efectivamente si llega a una situación de depresión, digamos, grave, y que luego puede llegar incluso hasta quitarse la vida, ¿no? Ya sabemos en casos muy cercanos de personas que se han dado, ¿no?, de personas que se han quitado la vida jóvenes, ¿no? Entonces, por eso es que también a nivel preventivo, ¿no?, tenemos, digamos, campañas de la OMS, incluso hay un día mundial, que es el Día Mundial de Prevención del Suicidio, ¿no? Y bueno, vamos a ponerlo por acá. Entonces, es el Día Mundial de la Prevención de Suicidio, para ir concientizando que digamos, hay una serie de trabajo previo. Ahora, sí que es cierto que también eso es un trabajo que se tiene que hacer a través de todos los entornos, ¿no? En la comunidad, se tiene que hacer en las familias, se tiene que hacer en las escuelas también, en los colegios, inclusive también un énfasis especial a los docentes, ¿no? Porque al final los docentes que trabajan pues con niños, ¿no?, de alguna forma tienen que conocer, ¿no?, a través de la psicoeducación también, cuáles pueden ser los riesgos, cuáles pueden ser los síntomas que puede presentar una persona, como para poder hacerle el seguimiento debido, ¿no? Y inclusive no solamente en entornos
digamos, en entornos de colegio, ¿no? En realidad, incluso a nivel de educación superior, ¿no es cierto? Porque si se supone que según la OMS es de más o menos el rango es de 15 a 29 años, estamos hablando de chicos, chicas que también están en la etapa universitaria, con lo cual el abordar los centros de estudio, no solamente los colegios, que son educación básica, sino también superior, es importante, ¿no? Recordemos que ahora mismo, incluso para nosotros, en general, este proceso de adaptación, ¿no? Y siempre lo comento incluso, este proceso de adaptación ha sido un proceso importante para todos, ¿no? Digamos, el volver a la presencialidad, digamos, estos son los efectos post-pandemia, ¿no? El volver a la presencialidad, el volver a tener una rutina distinta a la que ya nos habíamos acostumbrado en la pandemia, los chicos, ¿no? Digamos, en la pandemia, que no son de Lima, habían vuelto a sus ciudades natales, seguramente en el caso de algunos de ustedes también, en el caso de algunos chicos del presencial, por ejemplo, es algo que se puede identificar, el haberse separado de las familias, el nuevamente estar, digamos, enfrentando su situación solos, fuera de la familia, fuera de este entorno familiar, de estos lazos, ¿no? Digamos, el volver a movilizarse, el tener que enfrentar nuevamente la clase presencial, el desgaste de los trabajos, todos estos significan, digamos, factores de riesgo para ir generando cuadros depresivos, ¿no? Entonces, es importante siempre que este proceso digamos, de prevención se maneje no solamente a nivel de los centros de salud, sino a nivel de todos los entornos, ¿no? Ahora vamos a avanzar, vamos a comentar porque sí que es cierto que el diagnóstico temprano no solamente podemos trabajarlo en la depresión, por ejemplo, o a nivel de cáncer, sino que también el trabajar un diagnóstico temprano en el Alzheimer, en el autismo, en el TDA, en la ansiedad, inclusive en el Asperger, ¿no? Podría significar una mejora, ¿no? Es decir, el diagnosticar y el que, digamos, se diagnostique y se sepa cuáles son las características. Sí que es cierto que hay algunos síndromes, trastornos que son más difíciles de diagnosticarlos, pero el hecho de que se diagnostique en una primera etapa también es verdad que permite, ¿no? Poder abordar, digamos, la situación de una manera distinta, ¿no? Porque al final, si no lo abordamos, por ejemplo, en una etapa escolar, ¿no? En el caso de los colegios o de la familia, ¿no? Se entra a esta situación de normalidad y queremos de alguna forma, pues, que tengan las características en temas de socialización, etcétera, los niños, y eso les va significando tanto unos procesos difíciles en cuanto a esa situación de no encajar en un contexto que quizá entra dentro de ese contexto normal, ¿no? Donde todos encajan, donde la sociedad tiene ciertos parámetros de lo que se debería de hacer, de lo que se debería de ser, de lo que uno debería de lograr. Permíteme un momentito, por favor. Sí, ahí está, nos dice, denme un segundo, por favor. Claro. Eduardo nos dice los hombres se suicidan más según estadísticas, ¿no? Claro. ¿Cuál es la fuente de la que has recabado esta información, Eduardo, de las estadísticas de los hombres? Estaba viendo el rollo de programas acá en la página web del doctor Elmer Huerta. Ok. Hablaba sobre la depresión. Claro. Ahora, sí que es verdad, en la actividad virtual 3 y en la actividad virtual 4, yo les voy a plantear un tema, ¿sí? Y ese tema va a tener, porque como ustedes saben, en general en los temas, digamos, que tienen que ver con salud mental, ¿no? Con análisis digamos, de adicciones, de depresión, etcétera, siempre hay modelos, ¿no? Modelos terapéuticos, modelos
que abordan o manejan ciertas bases, ¿no? En algunos casos también, inclusive, se puede manejar incluso, ¿no? Digamos, hacer un análisis, por ejemplo, de esto que Edward comenta, de los hombres se suicidan más según estadísticas, se podría hacer un análisis multifactorial, ¿no? Digamos, que cuáles pueden ser las razones. Podrían ser también, ¿no? Razones que habrán algunos teóricos que lo direccionan para algún lado, otros teóricos que le dan, digamos, una orientación distinta. Entonces, habría que ir analizando, y de hecho, en la actividad virtual 3 y 4, yo les voy a poner dos abordajes, ¿de acuerdo? Y cada uno de ustedes va a ir asumiendo una postura y luego la vamos a trabajar en clase, porque sí que es importante entender que dentro de las teorías psicológicas, ¿no? A veces no hay una sola teoría ni una sola regla, ¿no? No es como la matemática, que solamente es una y punto, ¿no? Entonces, por ejemplo, para las adicciones, para poder trabajar como causa-origen de las adicciones, digamos, hay una serie incluso, ¿no? De las adicciones o de la dependencia emocional también, hay una serie de variables que se pueden analizar desde diferentes perspectivas, ¿no? Que tienen que ver con lo biológico, que tienen que ver con la teoría de género, que tienen que ver con estados emocionales vinculados al crecimiento, al desarrollo, a los vínculos que se puedan haber generado. Entonces, habría que ver también cuál es, digamos, esa perspectiva que se ve cuando nos lanzan estos indicadores también, ¿no? Con respecto a lo que vamos viendo. Gracias, Edward, por el dato. Eso lo vamos a hacer, a ver si mañana se los indico, o si no, ya será el siguiente lunes, para poder ir analizando desde esa perspectiva, ¿no? Porque sí que es cierto que como psicólogos tenemos que ir viendo un poco los abordajes en diferentes modelos, no necesariamente los que se estudian acá en clase, sino escuchar especialistas, ¿no? Que tienen varios abordajes acerca de los temas. Bueno, dicho esto, vamos a comentar, vamos a hacer grupitos ahora, ¿de acuerdo? Para poder ver los videitos. Los voy a hacer en 4 grupos, ¿de acuerdo? Les voy a poner 4 grupos y vamos a ver los videos, ¿de acuerdo? Hay 4 videos, 4 grupos, por lo tanto, y hay un video que es el de Asperger, ¿sí? Que lo vamos a ver en grupo, ¿ok? Entonces, les vamos a dar unos 7 minutos para que ustedes lo vean, lo comenten, y luego van a responder cuál es la importancia del diagnóstico temprano, bueno, en los trastornos, síndromes o enfermedades revisadas en los videos, ¿ok? Entonces, yo le voy a pasar ahora a Maca. Maca, si por favor lo pudieras poner por el WhatsApp del grupo, te lo agradecería. De esa forma, lo voy a pasar por el chat de aquí, y si es posible tú lo pasas por el... ¿Sí? Maca, ¿te llegó? Sí, ¿verdad? Está acá en el chat Sí, aquí en de el la chat. clase. Perfecto, entonces lo compartes, porfa, por el WhatsApp, y hacemos unos 7 minutos, y luego sí necesito que cada uno de los miembros del grupo dé alguna aportación a las preguntas que hemos visto. Vemos los videitos que duran entre 2 y 3 minutos, y luego hacemos la aportación. El video 1, 2, 3 y 4, de acuerdo aleatorio en lo que toque, vamos a ver por grupos, y luego todos revisamos un videito, ¿ok? Entonces ahora, ¿sí quedó claro? Profesora, va a ser en grupos aleatorios, ¿no? No Sí, necesariamente. sí. No. Sí, va a ser en grupos aleatorios. Es básicamente para trabajar esta actividad, no es para trabajar otras. Lo que sí les voy a pedir, por favor, es que intenten estar en... Voy a ver un momentito. Ok, ya está. Son grupos aleatorios solo para esta actividad, ¿sí?
Lee, Lucero, Melina, Nicole, Noemí y Walter. No se han ido sus grupos a trabajar.
¿Ha pasado algo? Creo que se ha terminado el tiempo, ¿no? Sí, profesora, se terminó. Madre mía. Ahora los paso otra vez, perdón. Ok. ¿Cecita, pasa algo? ¿Están perdiendo la conexión o algo? Hola, Miss. Está normal, Miss. Estoy viendo los videos, Miss. Ah, ya, porque has vuelto a la sala principal. Así creo que mi internet está un poco inestable, Miss. Ah, ya, debe ser por eso.
Bueno, buenas noches. No podemos, hasta donde hayamos llegado, no podemos continuar mucho más, si no se nos va a ir el tiempo de clase y no vamos a terminar la clase de hoy. Bueno, a ver, dentro de lo que han ido avanzando, dentro de lo que han podido revisar, el grupo 1, a ver, voy a mirar quiénes correspondían. Al grupo 1, Erika, Lee, Melina, Gladys y bueno, Nelly, que ya parece como desconectada. Bueno, ahí está Nelly. Cuéntenos, como grupo 1, ¿cuál es la importancia de la prevención en el video que ustedes han visto? ¿Cuál es la respuesta a la pregunta? A ver, Melina, Lee, Nelly. Sí, profesora, buenas noches. Buenas noches. Hasta donde no han llegado, si no han llegado a ver todos los videos, de acuerdo, pero como grupo, ¿cuál ha sido la evaluación, la respuesta de la pregunta? Bueno, se ha identificado, pues, ¿no? Que la importancia que tiene un test preventivo para ir abordando la enfermedad del Alzheimer, ¿no? Si bien es cierto, a nivel sudamericano, pues, ¿no? Chile tiene una gran demanda en relación a abordar esta enfermedad. Hay países que todavía no pueden, no tienen de repente el cómo abordar esto, ¿no? El tocar acá el tema en relación acá al Estado peruano es un tema que es la primera vez que en realidad escucho como grupo, ¿no? O escuchamos ahí como grupo. Yo también particularmente escucho hacer 3 test preventivos para identificar, ¿no? Los tipos el tipo de Alzheimer, la enfermedad del Alzheimer, ¿no? Y abordarlo de una manera temprana, ¿no? En la población mayor adulta, ¿no? O de repente en algunos sectores de nuestra población. Sí es importante, pero si nos vamos a analizar un poco más la atención primaria que tiene la salud, viéndolo desde las instituciones gubernamentales, ¿no? El Ministerio de Salud, todas las instituciones que están involucradas, ¿no? También genera un costo, ¿no? Y muchas veces la participación, pues, ¿no? En conjunto, pues, ¿no? De cada uno de los actores, tanto de la población, con especialistas, con el Ministerio de Salud propiamente dicho, el gobierno de turno, ¿no? No aborda y pareciera que está desentendido, ¿no? Hoy en día se toca bastante el tema de la prevención y creo que en busca de generar la ganancia ¿no? de dinero, más se aborda el tema de lo que es testes preventivos contra el cáncer, ¿no? Pero en relación a este tema es la primera vez que estamos escuchando y sí es muy importante porque no solamente ayudaría a las diferentes clases sociales, sino ya tendríamos un mayor control, ¿no? Para poder abordar el tema del Alzheimer, propiamente dicho. Ok, efectivamente, Lía, aún hay limitantes en temas de gestión, pero la importancia efectivamente está ahí en el diagnóstico temprano de la enfermedad, ¿no? Para incluso hasta antes de que aparezca la enfermedad, ¿no? Sabemos que hay acciones que podrían, digamos, reducir el impacto en caso enfermemos o, digamos, alargar el tiempo de aparición de la enfermedad o la complejidad o el impacto de la enfermedad, ¿no? Gracias. ¿Qué nos comenta el grupo? Gracias, Lee. No sé si alguien más tenga que comentar, Melina o Nelly, si no pasamos al grupo 2, donde está básicamente Edward, Madelka y Norma. Bueno, está Nicole también, pero aparece desconectada. Bueno, a mí solo me gustaría aportar de manera adicional a lo que dijo mi compañero Lee, algo que fue interesante, fue el poder saber cómo un país como Chile está pues reconociendo, ¿no? la problemática, que es que muchas veces el tratamiento es un
un tratamiento inaccesible para la mayoría de la población, al ser costoso o complicado, ¿no? De no muy fácil acceso. Sin embargo, me parece oportuno saber cómo, en base a esas necesidades, se está buscando, pues, que se dé un tratamiento preventivo y accesible para la población, porque, pues, la proyección que tienen, digamos, en un futuro las personas, ¿no? Con demencia, pues va a ser de mayor, no sé, de mayor rango, ¿no? Y bueno, no solamente en personas mayores o a partir de 80 años, como se mencionaba, ¿no? Sino que importante es que desde ahora, pues, se busque de una otra manera, pues, contrarrestar esas gran necesidades de demandas ante un tratamiento efectivo, accesible y preventivo también. Ok, muy bien, muchísimas gracias, Nelly, por las aportaciones. Adelante con el grupo 2. Sí, profesora. Bueno, en nuestro caso nos tocó revisar el video sobre la importancia de la detección temprana del autismo. Es un video básicamente de producción en base a la realidad argentina, en el cual diferentes especialistas como psiquiatras, pediatras, psicólogos nos manifiestan de que una detección temprana es muy importante, ya que permite identificar el trastorno a tiempo en el caso del autismo o del espectro autista en los niños, y que no hay una edad ideal. Lo importante es hacerlo lo más temprano posible, o sea, hace referencia a que muchas veces en los hogares, las familias, cuanto más temprano puedan identificar ciertos síntomas, signos que den una alerta sobre el desarrollo del menor, inmediatamente poder acudir con el especialista para que se haga un diagnóstico temprano. Por otro lado, también manifiestan de que lo ideal sería antes de los 3 años. ¿Por qué? Porque nos manifiestan de que el cerebro tiene la ventaja de la elasticidad, de la plasticidad, hasta los 3 años, en el cual modificar ciertos rasgos, ciertas conductas de aquellos niños que puedan padecer dentro de un trastorno dentro del espectro autista, podría ayudar a mejorar sus condiciones, podría ayudar a desarrollar habilidades sociales, podría ayudar a desarrollar conductas que puedan encajar dentro de su familia, dentro del entorno, también ayudar a la familia a que se puedan relacionar con esta persona, ya que tienen características muy particulares, en el caso de que muchas veces no tienen desarrollado la capacidad de socializar, de comunicarse. Entonces, es muy importante que se haga un diagnóstico lo antes posible, en general, identificarlo antes de los 3 años, para poder así iniciar acciones de tratamiento y de mejoras en pro de la salud del niño. Muchas gracias, Maca. Efectivamente, tú has tocado un tema importante que es el entorno también, ¿no? No solamente el diagnóstico temprano para el individuo afectado, sino también el poder, digamos, diagnosticar precozmente el trastorno, el síndrome, la enfermedad también permite que el entorno esté más preparado, que sepa cómo gestionarlo y de esa forma pues poder tener una, digamos, un trabajo más adecuado, una relación más adecuada con la persona que tiene estas características, ¿no? Sí, adelante, Eduard. Sí, profesora, solo para aportar a lo que mencionó la compañera, aquí dentro del primer video del autismo, prácticamente hay algo fundamental en la prevención, ¿no? Lo que prácticamente le da la primera responsabilidad le daría al doctor, al pediatra, ¿ok? Normalmente a los pequeños se les lleva al pediatra para que lo puedan ver en los primeros años de vida,
¿ok? El pediatra prácticamente sería fundamental para poder diagnosticar algún detalle que se le haya escapado, por ejemplo, al padre o a la madre, para poder detectar el autismo, ¿ok? Con referente al segundo video, del Asperger, me resulte, bueno, es que prácticamente era muy largo, pero ahí hablaban sobre un personaje, sobre parece que una doctora, en el cual el Asperger estaba dentro del espectro autista, ¿ok? Pero había unos tipos de diferencias, en el cual el Asperger, la persona con autismo era poco sociable y el Asperger no. El autista no de alguna manera no se tienen comunicaba. dificultades también de Claro, ¿no? Pero claro, hay sí, niveles, pero, efectivamente. pero el Asperger como que quiere comunicarse, lo hace, se comunica porque habla muy bien, tiene una buena memoria, incluso habla de una forma robotizada, incluso le decían el pequeño maestro o algo así a la gente de Asperger. Fue muy interesante, voy a terminar de ver el video, Sí, sí, pero fue muy interesante esto. Eso, Eduard. Y efectivamente, en realidad sí, como dice Nadelka, ambos tienen temas en diferentes grados, dependiendo obviamente respecto a la sintomatología o al grado que tengan, tienen dificultades de relación interpersonal y es importante identificarlo, sobre todo, como tú bien dices, en las etapas también de, digamos, los pediatras o los que están digamos, dentro de sus evaluaciones del diagnóstico de niño sano y demás, o de los controles de niño sano, pero también se suele diagnosticar en las primeras, o lo óptimo es que se diagnostique cuando comienzan, digamos, los primeros años de integración, ¿no? Al colegio, al nido. Entonces, estos chicos suelen ser más difíciles de integrar al entorno y esto también a la larga puede, digamos, resultar siendo bastante más difícil porque lo que, digamos, terminan siendo, digamos, etiquetados, ¿no? Con esas etiquetas digamos, que suele traerles algún impacto negativo en temas incluso de salud emocional, ¿no es cierto? Entonces también es importante eso y si los padres no son conscientes de eso, intentan tratarlo como a un niño, digamos, que no tiene estas características y puede terminar siendo eso también contraproducente. Bueno, no sé si sí que les pediría, por favor, 5 minutitos más luego de la hora. Vamos muy puntualmente, bueno, yo no suelo siempre pedirles tiempo más, pero vamos a intentar avanzar. Un par de anotaciones muy puntuales del grupo 3 y 4, por favor. Les pediría un par de anotaciones dentro de lo que han podido ver para continuar, ¿sí? El grupo 3 y el grupo 4. El grupo 3, a ver, ¿quiénes son del grupo 3? Sí, adelante, Lucero, una aportación pequeñita, por favor. Buenas noches, profesora. Sí, algo breve nada más. A nosotros, como grupo 3, se nos indicó ver el tema de la ansiedad, ¿no? La ansiedad es un tema en realidad, se ha hecho un tema muy común en la sociedad, tanto en la familia como incluso en el colegio y en en los diferentes espacios que cumple cada persona, ¿no? Como nos comentan en el video, esto inicia con un cuadro de estrés, ¿no? Esto generado por algún desencadenamiento de algún episodio específico, ¿no? Sea constante o de repente de momento, ¿no? Esto ha generado en cada uno de nosotros una especie de estrés que se va acumulando, el cual se va convirtiendo en una ansiedad, ¿no? Nos indica en el video también que esto no solamente se ha visto en edades, en personas adultas, como se dice, ¿no? También se ha visto en niños, ¿no? En personas de diferentes edades. Y lo recomendable es que se pueda diagnosticar a tiempo, ¿no? Porque ha habido varios casos de niños con cuadros de ansiedad, sea por temas educativos, familiares, ¿no? Sociales, ¿no? Y esa es la mejor recomendación, poder llevarlo con un tema de, adecuadamente, ¿no? En un tiempo adecuado, ¿no? No esperar al final.
Gracias, Lucero. Sí, efectivamente, digamos, la ansiedad tiene varios factores de riesgo, ¿no? Varios factores de riesgo que están asociados a temas laborales, también a temas familiares, personales, ¿no? También importante mirar que la emoción, dependiendo de la frecuencia y de lo que genere, digamos, impacto a lo largo de nuestra relación personal, puede ser vista como una emoción, ¿no? Como un estado y como un trastorno. Entonces, depende de la frecuencia de aparición y también depende de qué tanto esto nos pueda limitar a nosotros en nuestro quehacer diario, ¿no? Si aparece como una emoción, si aparece como un estado ansioso, ¿no? Que es más permanente, pero que no limita la actividad, que no limita que la persona sea funcional en sus actividades diarias, y el trastorno de ansiedad, que tiene que ver con, digamos, las crisis de ansiedad que se puedan presentar asociadas, por ejemplo, a los trastornos obsesivo-compulsivos o incluso también a las fobias, ¿no? Que se puedan ir desarrollando. Entonces, obviamente, los modelos que se trabajan a partir de estos ya son diversos, pero efectivamente trabajar también la ansiedad desde estos procesos, incluso desde factores de riesgo, es importante, ¿no? Por eso en la pandemia también se trabajó el tema de reforzar el trabajo, por ejemplo, el balance, ¿no? El balance work-life, que es el balance vida-trabajo, ¿no? Como para poder ir generando estos factores de equilibrio que permitan, pues, ir controlando los niveles de ansiedad también y no esperar a que se complejicen y se conviertan en cuadros más graves, ¿no? De la condición. Bueno, el grupo 4. Ok, mis grupo 4. Adelante, Cecita. Al grupo 4 nos ha tocado básicamente el TDAH. Básicamente, pues el TDAH afecta en el contexto educativo y también en el contexto familiar. En ese sentido, creo que es importante el diagnóstico temprano. Es importante. ¿Por qué es importante? Porque daría el mejor, digamos, pronóstico. También, ¿por qué no decirle, pues, ¿no? Cuando se le dan diagnóstico, pues las familias podrían entender mucho mejor al niño, ¿no? Para poder ayudarlo. También podría dar bajo costo al Estado, ¿no? Para ello creo que es vital fortalecer el primer nivel de atención. Por ejemplo, como han indicado los retos de los grupos, el rol digamos, del pediatra es fundamental, ¿no? Para hacer, pues, un diagnóstico temprano. Sin embargo, pues, nuestra realidad es otra, ¿no? Es lamentable, ¿no? Entonces, nuestro primer nivel de atención está muy, digamos, bajo, ¿no? Eso sería nuestro comentario. Gracias, Cecita. Sí, efectivamente hay que ir reforzando, ¿no? Ya sabemos que hay una serie de variables, pero hay factores, digamos, sobre todo dentro de nuestros modelos o dentro de nuestro sistema que pudiera ser un factor limitante todavía. Como parte de digamos, de la prevención, cuando hablamos de diagnóstico temprano, también hablamos de tratamiento adecuado. Y el tratamiento adecuado, entendiéndolo desde una perspectiva biopsicosocial, ¿no? No solamente debería de abordarse desde una perspectiva netamente biológica, ¿no? O, digamos, en donde solamente el tratamiento es en base a pastillas, antibióticos, cirugías, ¿no? Sino también tenga que ver con algunos factores complementarios, como el tratamiento social, ¿no? Que es algunas intervenciones que se pueden, digamos, involucrar no solamente el medicamento en sí, sino también algún cambio que se requiera, como por ejemplo hospitalización, descansos médicos, incluso la posibilidad de poder generar algún cambio en el entorno, ¿no es cierto? Hay algunos cuadros, algunas patologías que incluso son diagnosticadas, ¿no? Y una del tratamiento, digamos, de las dimensiones del tratamiento es poder generar un cambio de espacio, ¿no? De ambiente dentro de lo posible también, ¿no? Y por supuesto también el tratamiento en la dimensión psicológica, ¿no? Que es psicológica, emocional, como parte de la terapia. Ya sabemos que, por ejemplo, en cuadros, ¿no? Cómo se manejan los cuadros que nosotros vemos de ansiedad o de depresión inclusive, no solamente basta el tratamiento farmacológico, ¿no? Sino que tiene que ir acompañado de terapia y, ¿por qué no, también de algunos factores
ambientales o sociales que se tienen que ir regulando, que ya nosotros lo hemos ido estudiando a lo largo de la clase, que son factores finalmente que predisponen, ¿no? Como factores de riesgo, obviamente, dependiendo también de poder ir manejando cada uno de los factores. Ahora, como comentaba César, hay un foco importante en la atención primaria de salud, ¿no? Que ya sabemos que, y lo hemos ido viendo en clase, la atención primaria en salud compone o está compuesto de 3 componentes, ¿no? El diálogo, el empoderamiento de las comunidades para poder ir generando y ser parte también nosotros de este proceso de prevención, como comentaba Edward también, el hecho no solamente parte por tener postas médicas o tener campañas, sino también la voluntad individual y comunitaria de poder, digamos, ser parte nosotros mismos como sociedad y comunidad también, ser parte de nuestro propio proceso de salud preventiva, ¿no? E incluso también, ¿no? Tiene que ver con este foco en el que nosotros como psicólogos estamos involucrados como parte de la psicología preventiva o como la psicología de la salud. No solamente parte, también como otro foco de los 3 componentes interrelacionados son las acciones y políticas multisectoriales, ¿no? Que también lo hemos hablado, y un foco que es el que vamos a ver ahora a propósito de todo lo que vamos comentando un poco acerca de todos los procesos y todos los factores que dentro pueden parecer limitantes en el diagnóstico y en el tratamiento, ¿no? Es que nuestros servicios de salud, digamos, sean coordinados y completos en los 3 niveles de atención, ¿no? Primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, con foco obviamente en la atención primaria de salud, que está relacionado con el primer nivel de atención también. Ahora, hablamos de fortalecer, ¿no? Hablamos también de lo que comentábamos antes del empoderamiento y del apoyo multisectorial, pero también de fortalecer nuestros sistemas y nuestros servicios de salud, ¿no? Es decir, hablar también de mejorar nuestro sistema para que esto pueda ser, digamos, de acceso universal. Con lo cual, al fortalecer nuestro sistema y nuestros servicios de salud, hablaremos también de las tendencias en la provisión de servicios de salud, ¿no? Hacia dónde va. Antes hemos ido viendo que las tendencias en provisión de salud eran dirigidos básicamente a no una atención, no una prevención, ¿no? Sino básicamente un tratamiento o la rehabilitación, ¿no? O inclusive un abordaje dentro de una perspectiva más biomédica, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tendencia que hay? Las tendencias de salud ahora se enfocan en la provisión de los sistemas de salud con un enfoque centrado, o por lo menos así debiera de ser, en la persona, en la comunidad, con una perspectiva de prevención y promoción. Ya ustedes han estado viendo los videos, digamos, en Latinoamérica, inclusive sin ir muy lejos, sin hablar de Europa ni de otros países, incluso Latinoamérica, Chile, Argentina, estamos hablando que esta de alguna forma es la tendencia y es hacia dónde nos deberíamos de dirigir, ¿no? La tendencia en la provisión de servicios de salud está relacionado también con la prevención primaria para evitar la aparición de la enfermedad y la prevención secundaria para el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado para evitar, obviamente, como ya lo habíamos comentado, que la enfermedad se complejice. Ahora, está abordado dentro de algunos principios que son básicos, ¿no? ¿Qué principios? Uno, la transformación digital, es decir, hacer uso de la tecnología para poder mejorar nuestro sistema de salud, con el uso de historias clínicas electrónicas, la inteligencia artificial, el foco en la persona como cliente final, como paciente, ¿no? En la comunidad de cara al bienestar, foco en las enfermedades no transmisibles, que es lo que hemos visto también, y en el impacto que tiene la relación con la salud mental, también de la atención solamente a la prevención y como parte de este empoderamiento también al autocuidado, ¿no? Lo hemos visto también en uno de las clases que la población de la tercera edad, ¿no? Cada vez se va agrandando en nuestro, digamos, en nuestra pirámide poblacional, se va cada vez agrandando, con lo cual de acá a unos años se prevé que, digamos, esto va a ir en incremento
y que cada vez tengamos o seamos una población más anciana, ¿no? Con lo cual también es cierto que esa es la tendencia de la provisión a poder, digamos, generar estrategias con las principales, digamos, condiciones que se tienen que trabajar, pero también dentro del enfoque de curso de vida, poder trabajar desde esta primera etapa, cuando lleguemos ancianos, pues podamos manejar o evitar ciertas comorbilidades que puedan llevarnos, por ejemplo, a la postración, ¿no? O a la muerte, ¿no? Otro punto es la equidad y el acceso universal a la salud, ¿no? Y otra tendencia también que se está dando, digamos, es la asociación público-privada, ¿no? Mañana les voy a mostrar un videíto, de hecho, en temas de salud, sabemos que hay un modelo, que son el modelo APP, que funciona acá en el Perú, donde existen 2 hospitales con una asociación público-privada, es decir, Salud le paga, ¿no?, a un corporativo que es un corporativo privado para que le gestione los hospitales, ¿no es cierto? ¿Y por qué esto es positivo? Es positivo porque se maneja en base a algunos indicadores, ¿no?, que ahora les voy a explicar, lo que hace de alguna forma que esto se genere, digamos, más foco en la atención del asegurado, que finalmente es un poco lo que se espera, ¿no? Entonces es, de alguna manera, esta asociación entre lo público y privado para mejorar la atención al paciente. La transformación digital con el uso de historias clínicas electrónicas, ya sabemos que las historias clínicas en papel tienen una serie de deficiencias, ¿no? Incluso todo el proceso de pérdida, de llenado, de no tener la información fiable o a mano, de manera que el uso de historias clínicas electrónicas es también un punto importante, ¿no? Utilizar la inteligencia artificial también y en la telemedicina. Ahora, acá, por ejemplo, vemos, mañana les voy a mostrar un videito porque hoy ya no da tiempo, acerca de cómo esta dinámica de la asociación público-privada está mejorando la gestión en temas de salud acá en el Perú. Seguramente es un enfoque que no lo conocían, mañana se lo muestro, o por ahí que alguien lo conoce, mañana se los muestro. Hay algunas mejoras también que se están dando en nuestro sistema de salud, quizá muy aisladas, ¿no? Una de ellas es la digitalización de la historia clínica. Es un proyecto que comenzó con eSalud y que ahora está pasando también al Ministerio, al MINSA, ¿no? Y es la digitalización de la historia clínica. Es un proceso que lleva tiempo, está relacionado con la firma digital de los médicos también. Tiene que haber una serie de procesos para poder digitalizar la firma, ¿no? Y también parte de la sensibilización y la adaptación, ¿no? Pero se está en proceso también. Y también utilizar la inteligencia artificial en temas de salud mental. Este es un proyecto que por ahí ustedes también lo pueden mirar. Es un proyecto piloto que se hace en Inglaterra acerca de utilizar la inteligencia artificial, es decir, el Big Data, ¿no?, que seguramente ustedes lo han oído cuando están buscando o lo han visto, están buscando alguna data en el Google, ¿no? Y de repente buscan auto, no sé qué, o buscan vaca loca y aparece la vaca loca en el Facebook o en el resto de las redes, ¿no es cierto? Entonces es utilizar la Big Data, la inteligencia artificial, para poder, por ejemplo, ubicar indicadores que pudieran ser indicadores de de algún malestar, por ejemplo, o algún riesgo que puedas tener en temas de suicidio o depresión. Por ejemplo, hoy día amanecí mal, hoy día me quiero morir, etcétera. Algunos indicadores, algunos criterios que luego lo alertan a una, digamos, a una plataforma y que luego pueden dar de alguna manera algún signo o alguna alerta como para poder trabajar en base a esa población, ¿no es cierto? Entonces, esto también es bastante interesante y es utilizar también la inteligencia artificial en salud mental. Como les digo, eso es un proyecto piloto que se está manejando en Inglaterra, ¿no? Pero es interesante ver cómo la digitalización, cómo la tecnología también nos puede aportar, ¿no es cierto? Incluso hay un proyecto que lo vamos a ver ahí mañana también en un videíto, un ratito, que tiene que ver con la tecnología incluso en varias partes del Perú.
Es un proyecto que se tiene en una comunidad en donde se está trabajando no solo de la digitalización de la historia clínica, sino también la digitalización de los sistemas, de manera que se va ingresando, por ejemplo, el stock de medicamentos se va pasando a la central y se va reponiendo, de forma que esto se hace en línea y ya no se tienen los quiebres de stock que nosotros solemos ver, ¿ok? Entonces, mañana vamos a mirar este par de videitos un poco digamos, como input general. Ahora, esto también estaba como parte del sílabus, ¿no? Y es parte de la gerencia de salud. No sé si ustedes seguramente cuando van a clínicas o hospitales ven la diferencia, ¿no es cierto? En cuanto a atención, en cuanto a tiempo, etcétera, ¿no? Obviamente tenemos un tema de presupuesto, pero hay una cuestión también relacionada a una especialidad, a una formación, que es la gerencia en salud, ¿no? Que es gerenciar digamos, unidades de salud, ¿no es cierto? Espacios, hospitales, clínicas, etcétera, con un solo objetivo, y es la prestación eficiente de los servicios de salud. Es ya no ver a este hospital como que solamente son médicos los que lo direccionan, sino también verlo desde una perspectiva de gestión, ¿no es cierto? Como mediante KPIs, indicadores, ¿no es cierto? Eficiencia económica, innovación de cara a ese cliente o a ese paciente que finalmente es el que recibe los servicios, ¿no? Ahora, ¿qué indicadores, por ejemplo, podríamos ver? Los días de hospitalización, por ejemplo, ¿no? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de, por ejemplo, estar esperando alguna cita en un hospital como el Rebagliati. El Rebagliati no lleva este indicador de hospitalización, con lo cual una persona se interna y puede esperar un mes hasta que, por ejemplo, le operen. Mientras tanto, esto se genera una cola de 10.000 personas esperando esa cama. Ahora, ¿por qué? Porque esa persona se internó, se le perdió la historia clínica, esta persona se internó y no había, necesita un examen previo para poder ser atendido. Este examen, la máquina que le tenían que hacer el examen está dañada, tiene que repararse, una semana más, un examen más que tienen que hacerle y todavía no lo programan, ¿no? Entonces, ese indicador en el Rebagliati no existe de una forma muy, digamos, muy fina, pero por ejemplo, dentro de los indicadores que se manejan en servicios de salud que, digamos, funcionan de manera más óptima, los días de hospitalización sí que se llevan. Si una persona está en hospitalización más de 5 días, 3 días, 4 días, de acuerdo a su dolencia, el indicador salta en rojo y se preguntará por qué. Ah, porque el aparato estuvo dañado. ¿Y por qué estuvo dañado tanto tiempo? Ah, porque pasó esto, ok. ¿Y por qué no se hizo el mantenimiento preventivo? Ah, por esto, ok. Entonces, ¿por qué? Porque eso es un indicador que tiene que ver con la gerencia de salud, por ejemplo, en el uso de camas, ¿no? Días de hospitalización, para poder tener, digamos, esta gestión más óptima. Entonces, vamos viendo que digamos, la cuestión de los servicios de salud no pasa solamente por una cuestión de presupuesto, ¿no? Ni tampoco por una voluntad personal, sino hay una serie de factores, ¿ok? Una serie de factores que justo es el que yo les voy a pedir que analicen mañana, ¿ok? Hoy día ya hemos ido viendo, ¿no? Acerca de los indicadores, KPIs, que posiblemente no estén a nivel de todo nuestro sistema, que es complejo, pero mañana esta es la tarea que vamos a tener, ¿ok? Y esto va a formar parte del consolidado 2 y lo vamos a hacer en clases, ¿sí? Entonces, básicamente, esto está ya cargado por si alguno de ustedes va a llegar tarde o lo que sea, entonces puede ir trabajándolo con anticipación porque esto hay que presentarlo mañana, ¿ok? Entonces, lo vamos a trabajar a lo largo de la clase. Entonces, vamos a analizar desde un enfoque crítico el sistema de salud actual. Vamos a revisar las prácticas implementadas a lo largo del tiempo en el Perú y vamos a ir analizando algunas dimensiones, ¿ok? Que ustedes las van a ir viendo. Ustedes, por eso les comentaba, ¿no? El tema de descentralización, regionalización, si los recursos humanos son necesarios, ya lo hemos ido viendo también, que a veces hay una carencia de especialistas, ¿no?
foco en el paciente, etcétera. Vamos a ver algunos principales puntos de mejora, ¿no?, en nuestro sistema de salud y algunas conclusiones, ¿ok? Eso básicamente es lo que vamos a hacer en la tarea de mañana, y aquí tengo alguna información que les he seleccionado para poder ir revisándola en clase y que ustedes como grupo, ¿no?, a partir de mañana vamos a complementar la información, digamos, con 2 videitos, uno de la APP que comentábamos que es bastante interesante y el otro también de un proyecto que se viene llevando al interior del país. Sería interesante que este análisis lo hagan ustedes de la región a la que ustedes han elegido, ¿ok? Sería interesante, pero como puede resultar siendo un poco más complejo, lo vamos a hacer igual dentro de la perspectiva, ¿ok? Entonces, lo elaboramos y mañana mismo también en las mesas de trabajo que establezcamos, lo vamos a ir compartiendo y entrando a discusión acerca de las perspectivas que nosotros hemos podido recibir, ¿ok? Entonces, eso va a ser mañana, con lo cual mañana, por favor, los espero a todos y a todas, y las personas que van a llegar tarde pueden ir avanzando, el PPT está cargado, pueden ir ustedes avanzando, revisando, de manera que cuando lleguen ya tengan algo más armado con sus grupos, ¿ok? Los grupos van a ser los grupos que siempre han estado trabajando. Muy bien, disculpen el retraso, son 6 minutos de retraso, nos vemos mañana, no sé si hubiera alguna pregunta con respecto a algún temita.